El deseo grande de mi corazón, hoy y siempre, es que Dios derrame bendiciones sobre tu vida, que tengas una relación constante con tu Dios a través de Jesucristo, porque si haces eso, las cosas van a estar bien a pesar de las circunstancias que estés atravesando, que estés enfrentando. En esta oportunidad quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios que está basado en el capítulo 15 de Juan. Vamos a tomar 2 versículos de ese capítulo y buscar la enseñanza de Dios, algo que podamos aplicar a nuestras vidas. Ahora, en el capítulo 15 hay 2 temas. El primero de ellos habla sobre o describe el discurso de Jesucristo sobre la vid y las ramas. Y el otro tema es el creyente y el mundo. Los personajes del capítulo 15 son Dios Jesucristo y los discípulos. El pensamiento clave de este capítulo 15 es la palabra permanecer, tomada del versículo 4 de este capítulo. Entonces, el título de mi mensaje para hoy es este: eligiendo permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Y dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En un libro de devocionales, leí este pensamiento que me encantó y quiero compartírtelo. Este libro de devocionales se llama Días de Adoración y dice así: Él les dijo, Jesucristo, Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Juan capítulo 1, versículo 39. Esta es la primera de las amables invitaciones del Señor Jesús a venir a Él. Y en esa ocasión, justo después de su bautismo por Juan, invitó a 2 potenciales discípulos a venir con él a su morada. Es muy probable que esta morada estuviera al aire libre en algún sitio, porque poco después el mismo Señor Jesucristo reconoció esto. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Sin embargo, una noche de permanecer con Jesucristo cambió las vidas de estos 2 discípulos. Poco después les hizo otra invitación. Marcos capítulo 1, versículo 17. Seguidme y os haré que seáis pescadores de hombres. Y nunca más se fueron a casa. Primero nos invita a venir y conocerlo. Luego invita a venir con él a ganar a los demás. También está la maravillosa invitación a venir a él para aliviar nuestras cargas y preocupaciones. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nota su promesa a los que aceptan su invitación. Juan capítulo 6, 37, la segunda parte: al que a mí viene, no lo rechazo. Hubo invitaciones también personales. A Zaqueo, el pecador que buscaba a Jesús trepado en un árbol sicómoro, le dijo esto: baja enseguida, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo quedarme en tu casa. Lucas capítulo 19, versículo 5. A su amigo Lázaro, muerto ya por 4 días e inmovilizado en una tumba, le gritó: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Y ni siquiera la tumba entonces pudo impedir que Lázaro aceptara tal llamada. Hay otras invitaciones del Señor
Jesucristo con bondadosas promesas a los que vienen a Él, pero observa especialmente la invitación final de la Biblia. La encontramos en capítulo 22 de Apocalipsis 17, el versículo 17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ese es el contenido de este devocional. Ahora, el tema de permanecer en Cristo es muy prominente en la primera parte de este capítulo 15. Pregunta, ¿qué significa entonces permanecer en Cristo? El texto que encontramos hoy o que compartimos hoy, Juan 15, 4 al 5, nos presenta al menos 6 cosas que ayudan a explicar lo que significa permanecer en Cristo. De eso habla este pasaje, de la importancia de comprender el significado de permanecer en Cristo. Y el primer significado es este. Permanecer en Cristo requiere conversión. Es necesario que haya una conversión. ¿Qué significa la conversión? Bueno, significa que vas a cambiar de vida, que Jesucristo cambia radicalmente tu vida, naces de nuevo. No puedes permanecer en Cristo a menos que estés en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos esto, porque por fe andamos, no por vista. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, se requiere nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos descrita la conversación que Jesucristo está teniendo con este líder judío llamado Nicodemo. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica entonces que hay una conversión. Y eso significa que debes convertirte en cristiano, en seguidor de Jesucristo. El mundo no puede permanecer en Cristo porque el mundo ha rechazado a Jesucristo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando buscas a Dios a través de Jesucristo, entonces entiendes que debes convertirte en seguidor de Él para tener una relación con el Padre. Sí, Dios es el creador de todo, es el creador de personas que creen en Jesucristo y los que le rechazan. Pero quienes restablecen una relación directa después de confesar sus pecados a Jesucristo, solo los creyentes. Si crees en Jesucristo, entonces tienes una relación directa con el Padre a través de Jesucristo. En segundo lugar, permanecer en Cristo infiere cercanía. Permanezcan en mí. Si la palabra permanecer significa algo, aquí verdaderamente significa cercanía. Definitivamente significa cercanía. Por lo tanto, permanecer en Cristo obviamente significa estar en Cristo. Cuando permaneces en Cristo, vives una vida muy cerca del Señor. Ya no andas apartado de Él. Ya no andas alejado de Él. Esto es importante. En Isaías capítulo 53, versículo 6, leemos esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
nos apartamos cada cual por su camino. El cuadro de el pastor y las ovejas es prominente en la palabra de Dios. Se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesucristo se presenta como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas se separan de él, tienden a descarriarse y por amor Jesucristo las busca. La tendencia del ser humano es alejarse de Dios, vivir vida apartada de Dios. Si bien es cierto, muchas personas de vez en cuando se acuerdan de Dios y le piden a Dios, pero permanecer en Cristo infiere cercanía, infiere que estás cerca de Él. En tercer lugar, permanecer en Cristo significa comunión. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo significa estar en comunión con Él, comunión con Cristo. Estar cerca del Señor te ayudará en esta comunión. Aquí, recuerda, no está hablando del tipo de cercanía que experimentas cuando te subes a un avión o a un autobús o vas en un taxi y alguien se se sienta a la par tuya. Tener comunión con Jesucristo no se compara en nada a la comunión que experimentas cuando te subes a algún medio de transportación y alguien se sienta a la par tuya. Permanecer en Cristo es una cercanía que genera comunión, que genera compañerismo. Un compañerismo que te hace disfrutar de su luz, de su paz. Cuando alguien se sienta a la par tuya, un extraño, aunque está cerca de ti, no experimentas nada especial con esa persona. Cuando estás cerca de Jesucristo, disfrutas de su luz para tener comunión no solo con Él, sino con otros seguidores suyos y para que vivas una vida feliz en un mundo que está en un total caos, en un mundo que está en tinieblas. En primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice esto: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está escribiendo a creyentes, está animando a los creyentes y está recordándoles la importancia de tener comunión con Jesucristo y de esa forma permanecer, vivir en su luz, la cual te capacita a ti y a mí, para que podamos tener una comunión con Dios. En cuarto lugar, permanecer en Cristo implica guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Permanecer en mí. Permaneced en mí, dice Jesucristo. Ahora recuerda, cuando lees estas palabras, cuando las escuchas, inmediatamente captas que esta no es una sugerencia de Jesucristo. Permanezcan en mí. Jesucristo no lo está sugiriendo. Permanecer en mí es una orden de Jesucristo. Te ama, pero aquí te está dando una orden que resultará en un beneficio para ti, que resultará en bendición para tu vida. Si permaneces en Cristo, serás sumiso a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque aquellos que viven cerca de Cristo
viven vidas obedientes a Él. Su deseo más grande es buscar la forma de complacer a Jesucristo. ¿Y cómo aprendemos a hacer esto? Estudiando su palabra, estudiando lo que Él enseña, acatando sus enseñanzas, aplicándolas a nuestras vidas para tener una relación de mucho gozo con Dios y de paz y tranquilidad con otros que también son sus seguidores. Permanecer en Cristo implica guardar sus mandamientos. Nota lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dice esto: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el deseo del verdadero seguidor de Jesucristo? Es guardar esos mandamientos, porque cuando los guardo, entonces me mantengo fiel a Él y eso indica que soy verdadero discípulo de Jesucristo. Pregunta: ¿qué te identifica como cristiano? ¿Qué te identifica como cristiano ante los demás? Tu comportamiento. Y tu comportamiento debe estar basado, debe estar fundado en el respeto, la obediencia que guardas a las enseñanzas de Jesucristo. En el contexto mismo de nuestro pasaje de hoy, Jesucristo les dice esto a los que le acepten. Capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso es lo que dice Jesucristo. Entonces, cuando vienes a Dios mediante Jesucristo, decides permanecer en Jesucristo, guardar sus mandamientos, y recuerda que si eres seguidor de Él, vas a hacer lo que Él te manda. No tenemos opción. Ahora, esto no lo debemos de ver como un castigo, debemos de verlo como un privilegio, que es un privilegio acatar las enseñanzas de Jesucristo, guardar sus mandamientos. Pregunta: ¿estás guardando los mandamientos de Cristo? ¿Estás guardando los mandamientos de nuestro Señor? Ahora, recuerda, guardar sus mandamientos no implica perfección de tu parte. No implica eso que yo soy perfecto. Más bien se trata de si conscientemente estás teniendo la mentalidad que tuvo el apóstol Pablo. Pablo les comparte esto a sus lectores y es la mentalidad que tú y yo debemos tener en cuanto a los mandamientos de Jesucristo. Él dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, te lo leo, dice así: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, continúa diciendo Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento en Jesucristo. Entonces, en eso tenemos que meditar. ¿Cuál es nuestra mentalidad? No es que seamos perfectos, pero estamos constantemente tratando de alcanzar la meta de nuestro supremo llamamiento. Llegar a ser como Jesucristo. No lo lograremos mientras estemos aquí en la tierra, pero ese debe ser nuestro deseo, esa debe ser nuestra meta constante.
En quinto lugar, permanecer en Cristo demanda consistencia. Demanda consistencia. Permanezcan en mí. Y nota que la idea misma de permanecer insta a continuar en algo o tener consistencia en hacer algo. De hecho, la palabra permanecer en nuestro texto a veces se traduce como continuar. ¿Cómo continuar? Permanecer en Cristo no es un acto temporal, sino un acto perpetuo. Requiere de consistencia, requiere de fidelidad, lealtad. Ser leales a Jesucristo. Muchas personas en la época de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra ministrando, mucha gente tuvo la oportunidad de ver a Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y lo sorprendente es esto, que aún de ver a Dios en la persona de Jesucristo, literalmente en persona, decidieron darle la espalda cuando se presentó ante ellos como el pan de vida. Juan escribe esto en Juan capítulo 6, versículo 66. Como resultado de esto, ¿como resultado de qué? Como resultado de que Jesucristo se ha presentado ante las multitudes como el pan de vida. Los líderes religiosos y muchas personas quedaron desconcertadas al escuchar esto de Jesucristo. Que Él, a diferencia de Moisés, era un pan que daba vida, que si comían de su cuerpo, de su sangre, simbólicamente les está diciendo que si comen de Él, entonces jamás van a morir. Y nota esto, que cuando escuchan esta enseñanza de Jesucristo, lo que ves en la pantalla, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Somos consistentes en nuestra permanencia en Él? ¿Somos consistentes? Porque permanecer en Cristo demanda consistencia. Recuerda, nunca es tarde para cambiar las prioridades de tu vida. ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Permanecer en Cristo? ¿Ser consistente en Cristo? ¿O simplemente te acercas a Él cuando lo necesitas? ¿O simplemente piensas en Él cuando estás enfrentando un problema? Permanecer en Cristo demanda consistencia. Haz entonces de tu permanencia en Cristo la prioridad número 1 en tu vida. Y por último, permanecer en Cristo resulta en retribución. La segunda parte del versículo 4 en nuestro pasaje de hoy dice esto: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Gran parte de nuestro texto entonces gira en torno al tema o del tema de retribución por permanecer en Él. Y un resumen de esta palabra retribución es precisamente el fruto. No puedes dar fruto, y debes dar fruto si eres cristiano, pero no puedes dar fruto a menos que permanezcas en Cristo. No podemos dar fruto si no permanecemos en Él. Esto es lo que Él está enfatizando. Una rama que no esté
conectada a la vid, será una rama estéril, incapaz de dar fruto. De igual forma, el cristiano que no permanezca en Cristo será estéril de fruto. Yo no sé tú, pero esta palabra estéril no es una palabra agradable. Una tierra que no da fruto, un árbol que no da fruto. Es un árbol que si supuestamente debe dar fruto y no lo da, es un árbol que es descartado. Y yo no quiero ser descartado. Y yo espero que tú no desees ser descartada o descartado. Tu deseo debe ser dar fruto. Dar fruto, el dar fruto en el cristianismo no está simplemente designado para los pastores o los maestros o los evangelistas. Dar fruto es la noble tarea de todo creyente, de todos los hijos de Dios. La persona que no permanezca en Cristo no tendrá la energía ni la fuerza para vivir y servir al Señor. Nuestra fuerza, nuestra capacidad para dar fruto proviene de Jesucristo mismo, de nuestra vinculación, de nuestra relación con Él. No podemos dar fruto de nosotros mismos. Esto es imposible. Tenemos que estar conectados a la vid. Debemos tener la energía divina que es infundida en nosotros a través del Espíritu Santo, y de eso proviene nuestra permanencia en Él. Estamos llenos del Espíritu Santo y permanecemos en Cristo. Pero la opción es tuya y mía. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? Cerca de Cristo, permaneciendo en Cristo, acatando sus mandamientos. Es entonces, esto de permanecer en Cristo es como si estuvieras conectado a la electricidad. Cuando estás desconectado, eres inútil porque estás impotente, débil. Pero una vez que te enchufas, te vuelves útil para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si careces entonces de fruto espiritual, puede ser debido a tu falta de permanecer en Cristo. Recuerda las palabras de Jesucristo en nuestro segundo versículo. ¿Qué dice? Versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Permíteme concluir de esta forma. La mejor decisión de tu vida es venir a Jesucristo, confesando a Él tus pecados, confiando en Él como tu Salvador personal. Lo que sigue es igual de importante. Debes permanecer en Él. Ahora, si por alguna razón, si por algún motivo te has alejado de Él, hoy, este día, te invito a que imites lo que hizo el hijo pródigo. Él se había alejado de Dios, representado por el Padre en este relato del hijo pródigo. Se alejó de su Padre. Se desconectó de la bendición de su Padre. Vivió una vida separada de Él. Y una vez que experimentó lo horrible que es vivir sin Dios, sin Cristo en la vida, en el caso del joven, del hijo pródigo, una vez que reconoce lo mucho que se está perdiendo en su vida por estar lejos de su Padre, reconoce que debe volver a casa. Él regresa a casa
y encuentra a su Padre esperándole con los brazos abiertos. Si te has alejado de Jesucristo, recuerda, Dios siempre ha esperado por ti. Te espera. ¿Qué esperas entonces para volver a Jesucristo, para volver a Dios? Esa es mi invitación, que decidas acercarte a Dios. Recuerda, permanecer en Cristo es lo que hará la diferencia en tu vida. Todo será diferente. Los problemas, las dificultades, los momentos felices, todo será diferente si permaneces en Cristo. Que Dios te bendiga. Ese es mi deseo. Esa es mi oración. Si deseas comunicarte conmigo, te comparto mi información. Considera escribirme, llamarme si es necesario. Dime si has aceptado a Jesucristo. Cuéntame de tus experiencias con Jesucristo. Estoy interesado en saberlas. Te amo en el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.